Bienvenidos al módulo 2 de Impuestos sobre la Renta. Vamos a iniciar repasando algunos términos importantes y relevantes para efectos del estudio del impuesto sobre la renta, como lo son, por ejemplo, algunos términos importantes, como la seguridad jurídica entendida como un derecho, ¿verdad?, que ya dada al individuo por el Estado, ¿verdad?, para operar eh, empresarialmente. También tenemos el término de jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente del derecho, ¿verdad?, que está compuesta por diferentes fallos de tribunales, también está dado por criterios de la administración tributaria que van marcando ciertas pautas, ¿verdad?, en diferentes temas. Podemos recordar el diferencial cambiario que estuvo muy marcado por la jurisprudencia antes de la reforma, antes de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, donde, por ejemplo, los contribuyentes interpretaban que el diferencial cambiario ingreso que no estaba de alguna forma realizado no debía ser gravable cuando provenía, por ejemplo, de pasivos no monetarios. Y la administración tributaria, por otro lado, tenía un criterio diferente. El tribunal fiscal falló de alguna forma a favor de la administración en algunos casos. El tribunal contencioso, por otro lado, avaló el criterio de realización y el mismo también fue avalado por los tribunales de casación. Entonces, aquí podemos observar cómo la jurisprudencia es una fuente del derecho y va marcando tendencias, ¿verdad?, sobre ciertos tratamientos tributarios. Una contingencia fiscal, ¿verdad?, es entendida como la existencia de un riesgo, de un incumplimiento o infracción, de un deber formal o material establecido por ley por parte de un contribuyente en el desarrollo de una actividad económica, ¿verdad?, y que ante una revisión por parte de las autoridades tributarias podría pues materializarse de alguna forma en algún desembolso por parte de las empresas ante una determinada posición tributaria. Y un término realidad económica, es un término muy importante que se encuentra en en nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que indica que con independencia de la forma jurídica que adopte el contribuyente, debe prevalecer la realidad económica de los hechos. Eh, Recordemos que el término realidad económica fue el que dio origen y paso a los primeros ajustes de precios de transferencia que la administración tributaria realizó. Eh, Aquí la administración puede aplicar el término de realidad económica pues de diferentes formas, y un ejemplo que podemos citar eh, es cuando hay alguna empresa que realmente no tiene lo que llamamos sustancia económica, es decir, son empresas de papel de alguna forma, ¿verdad? Y que obviamente la administración, cuando llega a detectar este tipo de empresas, eh, y digamos que estas empresas contribuyen a la disminución, digamos, de la base imponible para efectos tributarios, la administración tiene la potestad, por medio de este artículo, de desconocer esas formas jurídicas que no son reales, o que son lo que llamamos de papel, ¿verdad?, y apegarse a la realidad económica de las transacciones. Y como les comento, por medio de este instrumento, la administración ha llegado a realizar traslados de cargos importantes en las empresas. También es importante y vamos a abordar las características de nuestro impuesto sobre la renta en Costa Rica, ¿verdad? El impuesto sobre la renta en Costa Rica, por ejemplo, se basa en la habitualidad, es decir, para que una actividad sea gravable eh, bajo el impuesto sobre la renta, debe ser habitual, es decir, es
aquella actividad a la que se dedica una persona de forma pública y frecuente. También otro concepto que es fundamental en nuestro sistema tributario es que es territorial, es decir, se graban las rentas generadas en territorio costarricense y aquellas rentas que se consideren extraterritorio no serán sujetas del impuesto sobre la renta. Una característica importante es que es cedular. Nuestro impuesto es cedular y ahora ha venido o se ha querido con la reforma tributaria hablar de un concepto de renta global, aunque realmente más que global, viene siendo como dual. Y vamos, más adelante vamos a profundizar un poco por qué decimos que más que eh, global viene siendo dual. El impuesto sobre la renta es de carácter cedular porque nuestros impuestos se liquidan en diferentes cédulas, por decirlo de esta forma. Por ejemplo, en el D101, eso es una cédula donde grabamos el impuesto sobre la renta a las utilidades, pero también tenemos el impuesto sobre la renta, digamos, al salario, que se liquida en un formulario D103, el impuesto sobre la renta de remesas al exterior, que se liquida también en un D103 de remesas al exterior. Ahora viene y la reforma tributaria pone, digamos, una nueva cédula, que es la de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Entonces, como podemos observar, vamos liquidando nuestros impuestos en diferentes modelos de declaración o cédulas, ¿verdad? El impuesto sobre la renta es periódico porque obviamente puede ser determinado únicamente a través del transcurso del tiempo. Es directo, es otra característica, porque recae sobre el titular de una renta determinada, ¿verdad? Los impuestos directos se caracterizan por gravar eh, rentas determinadas o el patrimonio del contribuyente. También podemos decir que es renta producto, porque se genera producto de la explotación de un bien o un capital o un servicio. Y grava personas físicas y personas jurídicas. Esa es otra de las características que tiene el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta también tiene elementos objetivos y subjetivos de la obligación tributaria. Entonces, la obligación tributaria contiene elementos subjetivos y objetivos. ¿Cuáles son estos elementos objetivos? Los elementos objetivos podemos decir que hay cualitativos. En este caso, hay una actividad económica, es decir, el impuesto sobre la renta grava una determinada actividad mercantil. Hay también cuantitativos. ¿Por qué son cuantitativos? Porque la ley establece las tarifas a las cuales se va a gravar el impuesto sobre la renta. También podemos decir dentro de los criterios objetivos que es temporal, porque el impuesto o las utilidades se graban en un periodo fiscal, en un determinado periodo. En este caso, un periodo fiscal que existía hasta y general para los contribuyentes hasta antes de la entrada en vigencia de la nueva ley era al 30 de septiembre, de 1 de octubre a 30 de septiembre del siguiente año. Ahora, pues esto va a cambiar y ya sabemos que va a ser un periodo natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y otro eh, es el espacial, ¿verdad? Decíamos que es territorial y se graban aquellas actividades desarrolladas en el territorio costarricense. Ahora vamos a hablar de los criterios subjetivos. ¿Por qué digo subjetivos? Bueno, primero porque hay un sujeto, es una persona física o jurídica. Se graba a las personas físicas o jurídicas. Graba una actividad, ¿verdad? Que puede ser un servicio o un producto que se encuentra sujeta al impuesto sobre la venta de bienes o la prestación de servicios. Y
otro de los criterios subjetivos es que hay un sector, ¿verdad? Un sector y ese es el medio en el que operan las compañías o las empresas. Es importante y vamos a ir profundizando un poco en algunas modificaciones que la administración tributaria ha llegado, digamos, a establecer de alguna forma por medio de la jurisprudencia. Y uno que es fundamental y que lo vamos a estudiar a detalle, incluso con algunos casos y alguna jurisprudencia de tribunales, del Tribunal de Casación específicamente, dos fallos en diferentes momentos, es el criterio de territorialidad. Y es que la administración tributaria ha ido desarrollando a través de oficios y de interpretaciones el criterio de territorialidad, indicando que el principio de territorialidad, eh, como lo hemos entendido en el pasado, es todo lo que se desarrolle en territorio costarricense. Sin embargo, la administración tributaria ha dicho que el criterio territorial no puede limitarse a un espacio geográfico determinado. Entonces se han venido aplicando algunas modificaciones a ese criterio territorial como lo entendíamos en el pasado. Y entonces dice, por ejemplo, la administración tributaria que el criterio o que la territorialidad también tiene que ver con la vinculación, eh, con la vinculación de la estructura costarricense, es decir, se interpreta que los beneficios generados en el exterior son producto de la utilización de una infraestructura empresarial localizada en Costa Rica. Y también hablan del beneficio predominante, es decir, indica que el beneficio lo percibe un ente domiciliado en territorio costarricense con independencia del lugar de generación de la renta. Para este tema en particular se analizarán, como mencionaba, unas sentencias del Tribunal de Casación que son importantes. Otro criterio que mencionamos anteriormente y que vamos a desarrollar acá un poco es el de la habitualidad, ¿verdad? Decíamos que para que una renta sea gravable para efectos del impuesto sobre la renta, debe ser habitual, ¿verdad? Y un poco se dice que la habitualidad es aquella actividad a la que se dedica una persona o empresa de manera principal y predominante y que ejecuta de forma pública y frecuente y a la que se dedica la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y adicionalmente ha habido otras interpretaciones como dice la administración tributaria, el ánimo de lucro, el ánimo empresarial, para efectos de considerar grabable o no el, una renta como parte del impuesto a las utilidades. Ahora bien, hay siempre puntos importantes, ¿verdad? Que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, cuando definimos el criterio de habitualidad, ¿verdad? Y uno de estos es, por ejemplo, algo simple, la definición de mi actividad principal. Cuando yo me inscribo con mi formulario 140, debo definir muy bien mis actividades principales o principal, mis actividades secundarias, si es que las hay, em, porque definida bien mi actividad económica, esa es la que realmente se va a constituir eh, en mi actividad gravable principal. Y en esto se han dado casos muy interesantes. Por ejemplo, podemos citar un caso muy particular y tal vez al amparo de la antigua ley. Recuerdo haber visto una fiscalización donde la administración tributaria eh, revisó una empresa que pues no se dedicaba, digamos, a la venta de inmuebles ni mucho menos. Y si ustedes tienen o recuerdan con la antigua ley, las ganancias de capital no habituales pues no eran gravables. Y vino la administración tributaria, revisa y resulta que la empresa había vendido un terreno, el único terreno que había vendido en su vida, es decir, no se dedicaba habitualmente a la venta de terrenos. Sin embargo,
La administración tributaria, cuando revisa las actividades a las que se dedica la empresa, pues resulta que se ha inscrito dentro de sus actividades como una de sus actividades era venta de terrenos. Y la administración tributaria lo consideró gravable solo por este simple hecho. Entonces hay que tener cuidado cuando hacemos nuestra inscripción de realmente poner las actividades a las que la compañía se dedica habitualmente. Eh, Otro punto que habíamos conversado de las características del impuesto era la renta producto, ¿verdad? Porque se graban aquellos montos que se obtienen como consecuencia de llevar a cabo la prestación de servicios o la generación de las actividades eh, que se derive de una renta. Y aquí, por ejemplo, es una de las, digamos, de alguna forma, algunas de las críticas que se le hace a nuestro sistema tributario. Y es que no graba, digamos, las manifestaciones de riqueza, sino que solo lo que es renta producto de mis actividades lucrativas. Otro punto importante que debemos aquí mencionar es ya entrando en otros temas, y generalidades de las que venimos hablando, es la base contable para el registro de las operaciones. Y debemos decir que la base legal dice que el registro contable de las operaciones de los contribuyentes se debe de llevar de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. Y el artículo 57 del reglamento a la ley de impuestos sobre la renta dice: el sistema contable del declarante debe ajustarse con las normas internacionales de contabilidad. Y vean qué interesante esta parte. Dice: aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y a las que ese colegio llegare a aprobar y adoptar en el futuro. Y que la diferencia entre los ingresos totales y los costos y gastos totales se denomina utilidad neta del periodo. ¿Para qué? Para obtener mi base, mi renta imponible o mi base gravable. Entonces aquí es fundamental y es un tema que se va a desarrollar y que es eh, base importante de este módulo, es la conciliación entre la utilidad contable y fiscal. Entonces tenemos la base contable del contribuyente con los principios contables o base NIF adoptada por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, y debe existir una conciliación fiscal como un papel de trabajo fundamental al que se debe adjuntar al momento de elaborar la declaración de impuestos sobre la renta. Como les digo, es un tema que vamos a cubrir de manera amplia más adelante. Ahora vamos a conversar un poco sobre las perspectivas tributarias de las NIF que estaban reguladas anteriormente por la resolución 5201 de allá del 2001, y que fue modificada recientemente en el año 2018 por la resolución DGT-R-029-2018, y que establece los criterios interpretativos sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad o de información financiera, las normas internacionales de información financiera. Entonces, como lo veníamos diciendo, las NIF son el marco contable para la determinación de la renta neta de los contribuyentes. Y pues las NIF exigen una aplicación integral, no permite, digamos, aplicaciones parciales. Entonces vamos a repasar algunos de los principales puntos que cubre esta resolución referente a diferentes temas, ¿verdad? Base de medición, el valor razonable o el valor de mercado, a excepción de la determinación de valoración de transacciones entre partes vinculadas en esa parte. Sí, pero por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero si usted tiene un activo fijo y hace una revaluación de un perito, y hace un avalúo de ese activo y actualiza el valor, pues resulta que ese valor, para efectos
tributarios no es válido. Es el costo histórico, el valor válido. Y vamos a ver más adelante que con la reforma fiscal hay una opción de una revaluación, pero es diferente, no es exactamente la que hace un perito. Después da las pautas de aplicación, digamos, por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La norma fiscal siempre dice prevalece sobre la norma contable, razón por la cual cualquier ajuste que se pueda generar por el cambio en la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados a las normas internacionales de información financiera no debe causar efecto alguno en la determinación de la base imponible tributaria del periodo fiscal en que éstas se adopten, siempre y cuando, obviamente, los ajustes correspondan a la técnica contable. Y los que puedan surgir deben reconocerse, digamos, en el patrimonio. Es lo que más o menos viene regulando la resolución 029, como les decía. Y obviamente las empresas tienen que contar con toda la documentación, con toda la evidencia documental para justificar a la administración en caso de que lo requiera. Un punto al que la administración también en esta resolución abarca y que es de suma importancia es el tema de los inventarios. Eh, Dice la administración tributaria en la resolución que la evaluación de inventarios se realizará de conformidad con el reglamento a la ley de impuestos sobre la renta, y que acepta, digamos, acepta los métodos de valoración de inventario ya, digamos, de alguna forma alineados con la misma norma contable, el PEPS, el promedio móviles, ya tanto la norma fiscal como la norma contable habían derogado la utilización del WEPS o del WEPS monetario. Em, También viene a regular cómo tiene que documentarse temas de destrucción, robo o hurto de mercancías, y dice que los faltantes de mercancías por robos, hurtos o destrucciones deben ser documentados adecuadamente, ¿verdad? Con el objetivo de que no sean considerados como autoconsumos. Dado lo anterior, los créditos pagados y que se encuentren asociados a faltantes por robo, hurto o destrucción de mercancías eh, y estén debidamente justificados, serán procedentes y el contribuyente no deberá realizar la devolución de los mismos. Y como prueba idónea se encuentra, por ejemplo, dice la resolución, la certificación de un contador público independiente. Para los casos de autoconsumo, la base sobre la cual se determina el débito fiscal, dice, es el costo de la mercancía. Eh, Perfectamente la administración tributaria ha reconocido que en los autoconsumos yo debo liquidar el IVA, pero lo puedo hacer al precio, perdón, al costo de adquisición, no al precio. En el caso de los faltantes injustificados, dice que ahí sí se tienen que valorar, digamos, cuando no estén debidamente justificados, se deberán valorar al precio normal de venta, es decir, yo debo enterar al fisco ese, ese IVA al precio al precio del bien, no al costo, sino al precio en que lo hubiese vendido. Eh, en el caso también de los faltantes, perdón, de los descuentos, eh, la norma establece, dice que no formarán parte de la base imponible los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, y esto lo retoma mucho de la norma que viene ya de tiempo, que tienen que ser descuentos usuales generales, ¿verdad? Y tienen que consignarse por separado en el precio de venta. Y algo importante es que en la nueva ley, esos descuentos ahora se pueden consignar también vía notas de crédito. Anteriormente eso no era tan viable. En el caso del precio de venta menor al costo
o por obsolescencia, dice que cuando por motivos de obsolescencia de la mercancía los productos se vendan por debajo del precio de mercado, para efectos de la aplicación del impuesto general sobre las ventas, la base imponible corresponderá a ese precio menor al que efectivamente se realice la venta, o sea, y tiene todo el sentido, ¿verdad? O sea, vean que ya aquí la resolución nos está normando este tipo de cosas. Otro punto que ya la administración lo había venido mencionando, pero lo refuerza en esta resolución es, por ejemplo, cuando yo hago regalías de inventario, promociones, cosas de ese tipo, entonces en ese caso la base imponible para efectos del impuesto, digamos, decía la resolución general a las ventas, pero en este caso ahora impuesto al valor agregado, va a ser el precio de venta. Es decir, si yo quiero promocionalmente regalar un artículo, pues yo lo puedo regalar, pero el IVA no lo puedo regalar. Entonces, a ese artículo que yo regalo, tengo que calcularle el impuesto al valor agregado y enterarlo al fisco. Vamos a hablar ahora de activos fijos, que es otro de los puntos que regula la resolución y dice que los activos fijos, lo mencionábamos anteriormente, deben registrarse con base en el principio del costo histórico, que comprenderá el monto efectivamente pagado o por pagar de los activos, más otros costos necesarios para ponerlo en uso. También tenemos que tener presente que los activos, indica la resolución, deben depreciarse de acuerdo a lo que establece el reglamento a la ley de impuestos sobre la renta y que los que acepta, los métodos aceptados para depreciar los activos son el método de línea recta y el método de suma de dígitos. También dice la resolución que la administración tributaria puede, en casos muy específicos y justificados, autorizar otros métodos de depreciación. Las depreciaciones que no sean aplicadas, esto es importante y ya viene establecido desde la ley 7092, las depreciaciones que no sean aplicadas en un periodo específico del impuesto no podrán deducirse en otro periodo eh, más adelante, periodo posterior. Tampoco procede, dice el gasto por depreciación de la revaluación de activos, que era ya algo que venía también establecido desde la ley 7092, de la ley anterior. Em, la pérdida también originada por cambios en el valor de mercado deberá considerarse como un gasto no deducible. Todo lo referente a los deterioros del deterioro meramente financiero no lo considera la resolución como un gasto deducible. También dice que trata acá que las mejoras capitalizables deben formar parte del, del bien principal y deben depreciarse en el plazo de la vida útil restante del activo mejorado. Y un tema que también es ya conocido y viene desde la ley 7092 es que aquellos activos que superen el 25% de un salario base serán considerados activos fijos, se deben capitalizar y depreciarse. Y aquí tenemos que citar la resolución general número DGT-R-009-2015 que establece específicamente este tema. Otro punto que trata la resolución 029 es y ratifica el tratamiento para empresas de construcción y similares, ¿verdad? En su artículo 28, donde establece la forma en que este tipo de empresas tienen que tributar, y que hay básicamente dos formas. Una es por el avance real en la obra, con costos reales, y el otro es eh, por el efectivo percibido y calculado con una utilidad estimada. Pero para mayor referencia, revisar el artículo 28 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta.
También en temas de activos intangibles, recordemos que el artículo 9 a la ley de impuestos sobre la renta establece que los activos intangibles, por ejemplo, como los derechos de llave, las marcas de fábrica o de comercio, los procedimientos de fabricación, los derechos de propiedad intelectual, de fórmulas de otros activos intangibles y minerales, no son gastos deducibles. Eh, También dice la resolución que los costos de investigación y desarrollo no son deducibles, sino que deben capitalizarse, y que si por alguna razón, si los costos de los costos de investigación y desarrollo surge una patente de invención, la misma puede ser amortizada en el término de vigencia que establezca el registro de propiedad intelectual. En el término de propiedades de inversión, ¿verdad? Pues todos los desembolsos por la construcción, adquisición y mantenimiento de los activos, la apreciación de acuerdo a lo que establece la NIC 40, deben ser capitalizables, y al momento de la disposición, ya sea por venta, enajenación o cualquier otra forma de transferencia de dominio, la ganancia obtenida es gravable o la pérdida es deducible cuando el bien se deba depreciar o exista habitualidad, ¿verdad? Y recordemos, un paréntesis, que ahora tenemos la nueva cédula de rentas, ganancias y pérdidas de capital, donde ya habría que hacer y evaluar si ese activo estaría en impuesto a las utilidades o estaría en impuesto de rentas y ganancias de capital. Em, Después tenemos también la resolución toca algunos otros temas como combinaciones de negocios, em, habla de contratos de seguros y aquí es importante mencionar y la resolución lo tiene contemplado es el criterio institucional DGT-CI-09-11 del 10 de marzo de 2011 que contempla tratamientos específicos para las reservas técnicas de las aseguradoras. También contempla los pagos en acciones. Específicamente, recordemos que hay empresas que pagan a sus colaboradores en acciones y entonces, en caso de que esto ocurra, deberá formar parte de la remuneración de la persona, y declararse para efectos del impuesto sobre la renta del trabajo personal dependiente. Finalmente, tenemos el tema de arrendamientos, que lo toca también la resolución. Recordemos que para efectos de los arrendamientos existe un decreto que trata los arrendamientos. Es el decreto que hoy se encuentra vigente, es el 32876-H. Es un decreto que está totalmente vigente. La administración tributaria lo sigue aplicando y recuerden que esto pues habla básicamente de tres tipos de arrendamiento que establece el decreto: de la compraventa a plazos, que es el que más se parece, digamos, al leasing financiero; el leasing operativo más puro, por decirlo, un edificio, el arrendamiento de un edificio que no tiene opción de compra; y para aquellos arrendamientos con opción de compra que no tengan eh, una opción de compra vinculante, de alguna forma, si se puede decir, eh, tendríamos el operativo, así se llama el leasing operativo en función financiera, y vamos a posiblemente a cubrir un poco más sobre este tema. Invito a revisar el decreto porque es bien común que las empresas tengan leasing para
flotilla de vehículos, para equipo especial, para diferentes cosas. Em, con esto vamos concluyendo ya esta primera parte de nuestras bases, como decía, conceptos básicos del impuesto sobre la renta, la resolución 029 que es muy importante, aquí la comentamos y es importante que le den lectura y bueno, espero que esto haya sido de provecho, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.